¿Sabías que en Santa Fe, más precisamente en el corredor de la Ruta 1, en la zona costera de Helvecia y Cayastá, vivió un caníbal? Hoy, en Microdosis, Aparicio Garay, el caníbal del Paraná. Jueves 21 de mayo de 1936. Ernestina Estigarribia se levantó, como cada mañana, a recoger el diario El Litoral que le dejaban en las celosías de la ventana. Aprovechaba para hojear algunas páginas mientras tomaba unos mates antes de comenzar con los quehaceres domésticos. Se sentó en la mesa, puso la pava sobre un trozo de cartón para no arruinar el mantel y abrió el diario. Al leer el primer título, ahogó un grito de terror. En las páginas podía leerse: un individuo que habitualmente recorría las islas en canoa asesinó y devoró a un niño de 11 años de edad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Matías y hoy vamos a hablar de un caso excepcional que sucedió en la provincia de Santa Fe. Sí, ni más ni menos de un caníbal que azotó el corredor de la Ruta 1, principalmente en la zona costera comprendida entre Helvecia y Cayastá. ¿De qué se trata esta particular historia? Hoy te la cuento. Todo comienza unos meses antes que la introducción de este episodio, más precisamente el 19 de enero de 1936, cuando Juan Cruz Lugones se acercó a la comisaría de Cayastá denunciando que uno de sus hermanitos, Eusebio, de 11 años, se encontraba desaparecido desde la mañana del día anterior. En un primer momento se temía que el pequeño se hubiese ahogado mientras jugaba en el río, por lo que con toda premura el comisario Francisco Pérez comunica la novedad al jefe de la policía, don Francisco Vieri, y al juez de instrucción Salvador Dana Montañ, y ordenó que se formen comisiones en Cayastá, en Saladero Cabal, en Santa Rosa y hasta en la propia jefatura de Helvecia, quienes se internaron en el río San Javier en búsqueda del niño. Todo el proceso fue infructuoso, especialmente teniendo en cuenta que era una temporada con muchas lluvias y tormentas, las cuales habían traído inundaciones, lo que dificultaba el tránsito por la zona de islas. Tras un prolongado y desesperado periodo de búsqueda en vano, se llegó a la conclusión de que las aguas del río se habían tragado al joven Eusebio. Al mismo tiempo, el sumariante Pedro Pereira había comenzado una investigación paralela y aportó nuevos datos que alertaron aún más a la policía. Comenzaron a circular versiones de que el pequeño Eusebio había sido visto con un extraño durante la mañana del 18 de enero, momentos antes de desaparecer. Estos rumores fueron confirmados, según las declaraciones, por un vecino del lugar, Francisco Blanche, quien afirmó ante la policía haber visto al niño la mañana de su desaparición, cebándole mate a un hombre que parecía estar con las facultades mentales alteradas. Blanche conversó un momento con el extraño, que supuestamente no tenía una conversación del todo coherente. Según dicen, por ejemplo, hablaba de que estaba buscando su camino hacia el Polo Norte, por lo que se sintió sumamente incómodo y se alejó rápidamente del lugar. Con esta declaración y la certeza por parte de la familia del niño de que el niño nunca habría querido irse de la casa, la policía dejó de rastrear el cuerpo de un niño ahogado en la zona de islas y comenzó una intensa búsqueda de un menor bajo la presunción de que había sido raptado por un hombre que se conducía en canoa, armado y acompañado de unos perros. Sin embargo, tras unos cuantos días de búsqueda sin resultados, la investigación se detuvo. La investigación estuvo estancada durante 4 meses, sin ningún tipo de avances ni la esperanza de encontrar nada que pudiese reactivar la investigación. El 19 de mayo de 1936 apareció de manera fortuita un dato que logró reactivarla. No se tiene certeza sobre quién aportó dicho dato ni cuál fue la novedad que llevó ante la policía. Lo cierto es que ese día el comisario de órdenes don Arturo Cantero, quien se desempeñaba en ese momento a cargo de la jefatura de Helvecia,
dispuso que una comisión encabezada por el comisario sumariante Pedro Pereira Pérez, el comisario de Cayastá y personal subalterno, se embarquen hacia la zona de islas y lleguen hasta la denominada isla de Racine, ya que según este dato aportado, allí sería el lugar donde vivía el hombre que había secuestrado al pequeño Eusebio Lugones. Los policías llegaron finalmente a la zona señalada y así se encontraron con un hombre que sostenía en su mano izquierda una escopeta y en su mano derecha un largo cuchillo. Además, un grupo de perros lo rodeaban, como si estuvieran protegiéndolo. Los policías optaron por intentar ganarse su confianza. Como vieron ollas y un fuego encendido, se acercaron y le preguntaron si no tenía algo para comer. Aparicio señaló con su cuchillo una pieza de carne que colgaba de un árbol y les dijo: vayan a carnear y arrímenlo al fuego. Las miradas de los oficiales se cruzaron. Por la forma de aquello que colgaba del árbol, supieron inmediatamente de qué se trataba. Uno de los policías dio un paso hacia adelante y le pidió a Aparicio que le entregue su cuchillo para comenzar a desarmarlo. En ese momento Aparicio, a los gritos, profirió: mi cuchillo no se lo doy a nadie. Y la historia cambió. En un instante Aparicio se puso de pie y los tres policías se le fueron encima. Pedro Lescano, uno de los que participó en el operativo, afirmó que tenía una fuerza sobrenatural. Los perros los mordieron y lucharon a la par del caníbal. Los policías consiguieron matar a alguno de ellos y se llevaron a Aparicio como pudieron. Tras reducirlo y esposarlo, lo subieron a la embarcación y lo trasladaron hasta la jefatura, donde lo dejaron encadenado en el patio de la comisaría. Al día siguiente, los policías regresaron a la isla junto con el detenido y comenzaron a reconstruir los últimos 4 meses de tormentos vividos por el niño y su captor. Las declaraciones de Aparicio Garay sufrieron algunas variaciones o revelaron incoherencias propias de una mente perturbada. Incluso la prensa de la época lo reflejó con los cuidados propios que merece un relato fuerte, violento y difícil de asimilar. En este punto de la historia, la principal inquietud de la policía era saber quién era Aparicio Garay. Aparicio Garay era un hombre poco instruido, lo suficiente como para firmar las actas con su nombre, o mejor dicho, con sus nombres, ya que declaró también llamarse Nazario Palmas o Agustín Zamora. Él mismo afirmaba que tenía otros 16 nombres más con los cuales podían referirse a él. Tampoco estaba claro su lugar de nacimiento. En algunos documentos consta que nació en Uruguayana, Brasil, en otros en Entre Ríos, y él también afirmó ser de Uruguay. Tampoco se pudo determinar con precisión su edad y su composición familiar, pero lo que sí se pudo corroborar es que este hombre había raptado a Eusebio Lugones, ya que declaró con todo lujo de detalles lo que había sucedido en torno a la muerte del pequeño Eusebio. De acuerdo con las crónicas de la época hechas por los diarios El Litoral y El Orden, quienes le dieron un seguimiento exhaustivo al caso, Aparicio cuenta que la mañana del 18 de enero encontró al niño solo en un paraje denominado La Vuelta del Dorado y se puso a conversar con él y tomar mate. Minutos después, según el relato de Garay, el niño lo invitó a pescar, primero desde la costa y luego en medio de ese clima agradable los dos se subieron a la canoa y continuaron la pesca desde allí. En un momento Garay le pidió al muchacho que se bajara de la canoa y que vuelva a la casa, pero este no quiso. Continuaron navegando hasta que Eusebio, entrada la tarde, pidió volver con los suyos, pero llegados a este punto, Aparicio ya no lo dejó. Confesó que esa misma noche hizo uso del niño, es decir, que abusó sexualmente de él, y que a partir de entonces pasó a considerarlo como su compañero. Continuaron viaje hacia el norte, llegando, siempre según el relato de Aparicio, hasta Paraguay. Fue una expedición sin rumbo, parando donde querían, viviendo de la caza y de la pesca, evitando interactuar con las personas que se podían cruzar en el camino y todo el tiempo con Aparicio evitando que el pequeño Eusebio escapara. Como esto podría suceder más fácilmente en tierra, la mayor parte de esos días los pasaron a bordo de la canoa.
Los días de Eusebio transitaron entre intentos de fuga, abusos sexuales y una enfermedad intestinal que Aparicio decía haber curado, ya que él afirmaba haber sido enfermero, cosa que nunca se pudo comprobar. Todo ello contado con inenarrables detalles que revelaron el tormento al que el niño estuvo sometido previo a su muerte. En el mes de mayo regresaron a la zona del departamento Garay y se asentaron en la isla de Racine, donde Aparicio montó un rancho y continuó allí su vida junto al niño y sus perros. La mañana del 13 o 14 de mayo aproximadamente, el pequeño aprovechó una distracción de Aparicio, tomó la canoa y una vez más quiso escapar, pero este sería su último intento. Esa mañana algo movilizó a Garay a actuar distinto de como venía haciendo hasta ahora y no salió a correr para atraparlo. Declaró que una voz en su interior lo obligó a dispararle a Eusebio, una entidad misteriosa al que él denominó el Horario. Así, a una distancia de 70 metros, tomó su escopeta e hirió a Eusebio en la espalda, a la altura del hombro derecho. Eusebio cayó de la canoa y se hundió en lo profundo del río debido a una oleada provocada por una embarcación que justo pasaba por el lugar. Cuando el cadáver del niño volvió a flotar, Aparicio lo trajo hasta la costa y, a un costado del rancho, comenzó su espeluznante faena. Abrió, descarnó y desmembró a su víctima. Luego cortó sus huesos para utilizarlos como herramientas, pero como no les sirvieron, los tiró al río. Llegados a este punto del relato, los policías ya estaban lo suficientemente horrorizados como para intuir que nada podía empeorar. Pero se equivocaron, porque lo que sucedió a continuación hizo que todo lo contado por Aparicio hasta ese momento pareciera una nimiedad. Tengo miedo, señor, porque cuando uno comienza a comer carne humana se envicia y después quiere comer más. Con estas palabras, Aparicio Garay confesó que cocinó, que comió la carne del niño y que derritió su grasa conservándola en una damajuana. Ni la mente más fuerte podía dar crédito a lo que estaba oyendo, pero las pruebas recolectadas coincidieron con el relato de Aparicio. El arma y las herramientas utilizadas, los restos del niño, las ropas, los huesos, todo fue recuperado por los policías de Cayastá y Helvecia. Los médicos legistas que intervinieron en la investigación determinaron que si bien Garay era una persona insana mentalmente, por lo tanto inimputable, los hechos cometidos lo revelaban como una persona sumamente peligrosa. Señalaron que hablaba solo, monologando con figura de los diarios, con falta de orientación en el tiempo, pero sí se ubicaba espacialmente. Tenía alucinaciones auditivas a las que él denominaba el horario o la radio, que en ocasiones le ordenaban perentoriamente matar porque si no lo matarían a él. También señalaron que no poseía sentimientos afectivos, ni morales, ni religiosos. En su justificación, Aparicio cree que es lo más natural el hecho cometido, y en ocasiones al principio aceptaba que eso estaba mal y merecía castigo, pero no mostraba ninguna señal de remordimiento. Existen numerosas historias que vinculan a Aparicio Garay con la desaparición de niños en costas entrerrianas. Diferentes testimonios relatan misteriosas desapariciones de niños que jugaban en las orillas y que nunca más fueron vistos. Pero la única investigación que prosperó, hasta lograr apresarlo, fue la realizada por los policías del departamento Garay. En algunas investigaciones preliminares, Aparicio Garay fue acusado de hurto de ganado al apropiarse, matar y carnear un animal de un campo cercano al lugar donde fue detenido. Pero lo impactante del caso y la celeridad que la situación exigía hicieron que las pesquisas dejaran de lado dicha investigación para abocarse al secuestro, violación y homicidio del niño Eusebio Lugones. Aún así, el delito de hurto está asentado en su prontuario. El 22 de octubre de 1936, el juez Dana Montaño lo sobreseyó, por tratarse de una persona insana mentalmente, lo que significaba que era inimputable.
pero en virtud de lo sucedido ordenó su traslado al Hospicio de las Mercedes, en Capital Federal, donde quedaría internado hasta que el juez lo decida. Del destino final de Aparicio poco se sabe, salvo que 2 años después de su internación en las Mercedes, mató con un rastrillo a un compañero de aislamiento porque le molestaban los ruidos que éste hacía por la noche. Esa es la última noticia que tenemos sobre Aparicio Garay, antes que se perdiera en la oscuridad de la historia, al igual que lo hacía entre la oscuridad de las islas, mientras cometía sus innombrables atrocidades. Y hasta aquí el video del día de hoy, gracias por haber pasado. No olvides suscribirte al canal, así no te perdés ningún episodio. Recordá que también podés seguir el podcast en Spotify. Y si te gustó el video lo podés compartir y así me ayudás a que lleguemos cada vez a más personas. Cuídense mucho y nos vemos dentro de 15 días con una nueva microdosis.